Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Apuntes del Bicentenario. Este es un segmento que se ha creado para hacer una pausa dentro de la vorágine que consume al Perú desde que el presidente Castillo llegara al gobierno, una polaridad que ha creado una crisis institucional, una crisis política y también económica, como lo vamos a ver este año, sin precedentes. Pero cualquier cuerpo, cualquier colectividad tiene que hacer una pausa para reflexionar sobre su pasado, entender su presente y tener alguna idea sobre el futuro. Y el año pasado fue el año del Bicentenario. Y por la manera como se han desarrollado las aproximaciones con respecto al Bicentenario, uno podría decir que es el Bicentenario perdido. No ha habido celebraciones, más bien han existido lamentaciones con respecto al Bicentenario. Por eso sostener que 2 siglos de experiencia republicana se resumen de alguna manera en un fracaso de nuestra construcción como república, pese a que la idea de peruanidad, el concepto mismo de peruanidad ha avanzado económica y socialmente como nunca antes, no es exagerado. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Rafael Sánchez Concha, reconocido historiador, docente universitario, con quien vamos a hablar sobre estos temas, pero sobre todo vamos a echarle miradas al pasado, al virreinato, al mundo andino, a lo popular, a la idea de pueblos originarios tan presentes en el debate el día de hoy. Buenas tardes, señor Sánchez Concha, gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por tu gentil invitación. Bueno, quisiera empezar preguntándole si tuviéramos que hacer una breve descripción de nuestra posición como república luego de 2 siglos de independencia, ¿no es cierto? 2 siglos que son casi parecidos a los 2 siglos y un poco más de la República de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es exagerado concluir si se establece que o se afirma que hemos fracasado en nuestro o estamos fracasando en nuestro proceso de construcción republicana, o es una afirmación muy severa. Yo creo que es una afirmación, como bien dices, severa. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra infancia. Recién comenzamos como república. 200 años no es nada. Y las comparaciones con otros países exitosos, entre comillas, suelen ser un poco odiosas. ¿Por qué? Porque esos países exitosos, como es el caso de los Estados Unidos, tienen un pasado distinto, un pasado en el que hay una homogeneidad cultural bastante marcada, muy distinta de la nuestra. Haciendo un paralelismo, nosotros no hemos llegado en el Mayflower, ¿no? Nosotros hemos llegado a Cajamarca en 1532. Es decir, han llegado los conquistadores españoles, nos hemos integrado con el mundo andino, un mundo andino muy diverso. Lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la historia de lo que posteriormente fueron los Estados Unidos, pertenece a una realidad muy distinta. ¿Qué cosa era? ¿Cuál es el origen de los Estados Unidos? Las 13 colonias. Es decir, 13 gobernaciones independientes que conformaban una unidad cultural por su origen inglés, por cierto, pero eran independientes. Y originalmente muy autónomas frente a la corona y al parlamento ingleses. Cosa que no sucede en el ámbito hispanoamericano. En el mundo hispanoamericano, nosotros podemos observar perfectamente que se fundan virreinatos, que se fundan capitanías generales, que se instituyen territorios de audiencias, a los que se les llama de forma muy genérica reinos dentro del imperio castellano.
No digo imperio español porque España no existía como país, ¿no? Ya de eso podemos hablar más adelante. Pero lo que sucede en el mundo hispanoamericano es que se trasladan todas las instituciones de la península ibérica al mundo iberoamericano, a las Indias occidentales. Si en Madrid o en el Escorial o en Valladolid residía el rey, en Lima, en México, posteriormente en Santa María de los Buenos Aires, había un virrey. ¿Y qué es el virrey? El virrey es el alter ego del rey. El virrey no es un simple burócrata, como nos quieren enseñar en el colegio, ¿no? El virrey es un vicario del rey. Representa al rey, encarna al rey. Es decir, el rey se traslada a las Indias a través del virrey. Permítame ahí, señor Sánchez Concha. Usted en el desarrollo de esta descripción habló de la relación con el pasado, ¿no? Y ha empezado a describir el virreinato. Yo quería preguntarle lo siguiente, y digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, la revolución estadounidense, lo que significó fue la continuidad de las instituciones que se construyeron de abajo hacia arriba desde la llegada del Mayflower. Lo que se rompió con la revolución estadounidense es la relación con la corona británica, ¿no es cierto? Es decir, la revolución de Estados Unidos no es una tabula rasa de las instituciones construidas en los siglos precedentes, sino es una consolidación. La independencia del Perú y de los países de América Latina fue una tábula rasa de las instituciones precedentes. De alguna manera se derribaron la mayoría de las instituciones precedentes del virreinato. Ahí no hay una razón que pueda explicar nuestro naufragio, bueno, momentáneo, para ser optimistas de nuestro proceso de construcción republicana. ¿No cree que hay algo de eso? Vamos por el primer punto, ¿no? Claro, hay una continuidad de las ideas políticas de la Inglaterra ilustrada, ¿no? En Norteamérica. Si nosotros leemos a Thomas Jefferson, ¿no? Los escritos políticos de Jefferson vemos a Locke, ¿no? A Locke redivivo. Vemos también a los escritos alimentados con Rousseau y Montesquieu, ¿no? Sin lugar a dudas. La Constitución de los Estados Unidos observa muy correctamente la división de poderes, ¿no es cierto? O sea, claro, prima el presidente, prima el ejecutivo, pero están bien divididos, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esa división tripartita de poderes, que siempre se ha creído que es de Montesquieu, pertenece ya a Locke. Y antes de Locke, a Harrington, de la época, que es un personaje de la época de la revolución de Oliverio Cromwell, ¿no? Es una cosa muy... Eso se ve, continúa, ¿no? En Norteamérica, en los Estados Unidos. Sí. Ahora, en el mundo hispanoamericano, muy bien, como bien dices, perfecto, sí, hay una ruptura, hay una tabula rasa. ¿Y qué cosa hay? Copia, justamente, de la institucionalidad ideológica norteamericana y francesa, ¿no? Es decir, por influjo de los precursores intelectuales que eran ilustrados. Precursores intelectuales, me refiero, no todo precursor era un intelectual, ¿no? Los precursores intelectuales estaban empapados de ilustración. Por ejemplo, señor... El caso de Sánchez Carrión. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mire, quiero comentarle algo. El virreinato en realidad crea el mundo andino, porque como usted lo ha dicho, cuando llegan los conquistadores, el mundo andino era la multiplicidad y la diversidad y el enfrentamiento por excelencia. Entonces el virreinato crea el mundo andino, le otorga una lengua franca, el quechua, una religiosidad. Exactamente. Pero en el virreinato, el mundo andino estaba protegido por la corona. Entonces viene el señor Bolívar y dice, con estas ideas ilustradas de la Revolución Francesa, un ciudadano, un voto, no pueden haber noblezas, y elimina a los curacas y a los curacazgos,
Y el mundo andino se queda sin sus representantes, sin sus interlocutores, y empieza la toma de tierras durante la República. La República se convierte en el peor enemigo del mundo andino. A eso nos referimos cuando decimos no hay una continuidad en la historia de las tradiciones, la institución, cuando se crea la República. Exacto. Es decir, hay mucho utopismo, ¿no es cierto? O sea, observamos nosotros que cuando se crea la República, cuando se derriba el sistema virreinal, ¿qué viene? Una república, ¿no?, que quiere construirse sobre la base de ideas, por supuesto, europeizantes, sin lugar a dudas, pero que pierde de vista la realidad del mundo andino. A partir de la república desaparece el protector de indios, por ejemplo. Exactamente. Figura notable. Desaparecen los caciques, los cacicazgos. Pero ya antes de que se creara la república, a fines del virreinato, no debemos perder de vista que la revolución o la rebelión de Túpac Amaru también trajo consecuencias nefastas para el mundo andino. El mundo andino fue visto con suspicacia, ¿no?, con mucho miedo. O sea, el miedo que generó Túpac Amaru en todo el sur andino, desde el Cusco, Puno y todo el Collao, ¿no?, fue enorme, ¿no?, también. Y eso lo tuvieron en cuenta los gobernantes iniciales de la República Peruana, ¿no? Hay una continuidad con ese miedo. Bueno, pero por otro lado, ¿cuál es el sistema de creencias social del virreinato que integra a los indígenas, que integra a los nativos andinos? Y por nativos andinos no me estoy refiriendo únicamente a los incas, ¿no? Que acá cuando se habla de mundo prehispánico, inmediatamente se habla de los incas. Los incas conquistaron los 4 lados del mundo, del espacio andino. Y ese espacio andino estaba poblado por coyaguas, por pacajes, por tayanes, por cañaris, por chachapoya, por cajamarcas, por chancáis, por multitudes de etnias con distintas lenguas que han desaparecido, algunas quedan, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. No todo lo prehispánico es incaico. Hay una especie de imperialismo histórico incaico, ¿no? Tanto es así Ahora, que hay gente que cree que la Huaca Guayamarca es incaica, ¿no? La Huaca ahora, Guayamarca es de la Lima, ¿no? Pero permíteme, Víctor Andrés, explicar una cosa. El sistema de creencias virreinal, social del virreinato, incluía a los nativos andinos, les daba un espacio. Por supuesto que hubo maltrato o expoliación, eso es cierto, ¿no? Eso no lo podemos negar. Que, de hecho, si había rebeliones indígenas era porque había, pues, abusos, ¿no? Eso no lo podemos negar. Que había excesos, ¿no? Pero el sistema los incluía en una república, pero rebelión, ¿no? señor Sánchez Concha, rebeliones también había en todo el imperio castellano o en todo el Por imperio supuesto. español, había en la propia península, había en Italia, había en los Países Bajos, y así sucesivamente. Esa era la historia contemporánea. Es parte de la vida cotidiana de toda la historia moderna, ¿no? Las rebeliones. O sea, obviamente, la rebelión de los comuneros en la península ibérica, ¿no?, contra Carlos V, y las Germanías también, ¿no? Pero lo que quiero explicar es que la representación mental, ¿no?, de la sociedad en el virreinato es la del cuerpo. El virreinato no dividía a la sociedad en capas, ¿no?, en estratos. Si nosotros hoy día representamos a la sociedad, que dibujamos bandas, dibujamos horizontes, no. En el mundo virreinal la sociedad era un cuerpo, ¿no? Funcionaba como un cuerpo y se le llamaba cuerpo místico de la República. Y dentro del cuerpo místico de la República había 2 cuerpos místicos, como si fuese una muñeca rusa, ¿no? Un cuerpo dentro de otro. Y el cuerpo místico de la República, del Virreinato del Perú o del Reino del Perú, que formaba parte del cuerpo místico de la República del Imperio, incluía 2 cuerpos místicos o 2 cuerpos de república.
el cuerpo de República de Españoles, el cuerpo de República de Indios. Obviamente el cuerpo de República de Indios estaba bajo la hegemonía del cuerpo de República de Españoles. Ahora, ¿no? Por supuesto. Déjeme preguntarle lo siguiente. La naturaleza, el ser del mundo andino, ¿no es cierto? O sea, yo tengo entendido que el quechua, por ejemplo, fue una lengua franca creada adrede por los sacerdotes españoles para evangelizar la heterogeneidad, lo disímil de ese mundo que había en los Andes y crear lo que conocemos como el mundo andino. En segundo lugar, igual el virrey Toledo trasplantó la forma de organización política y territorial de las comunidades de Castilla sobre los ayos peruanos. Pero cuando uno ve las vestimentas, las polleras de los hombres, de las mujeres andinas, uno está viendo las vestimentas y las polleras de Castilla y de algunas zonas españolas. Y cuando uno ve los colores incluso, esa vivacidad de colores del mundo andino tiene mucho que ver. ¿Cuán mestizo es el mundo andino? ¿Cuán originario es el mundo andino? ¿Qué nos puede hablar sobre este tema que es un asunto, un tópico muy de actualidad? Bueno, ya Arguedas, ¿no?, hizo un estudio sobre las comunidades de Castilla y vio las grandes similitudes. Yo tuve la suerte de estar en Extremadura, en un pueblo de Extremadura que no recuerdo, cerca de Badajoz, ¿no? Y se estaba celebrando una fiesta local. Y me llamó la atención los trajes de los campesinos extremeños y me sentía verdaderamente, no sé, en Paucartambo. O sea, los colores, las mujeres vestidas con polleras, las mujeres vestidas, las extremeñas vestidas como nativas andinas. O sea, de allí viene. O sea, esa ropa es totalmente peninsular, ¿no? Pero que se ha quedado pasmada en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuán mestizo es? Sí, es mestizo, por supuesto. Es mestizo, es sincrético, es aculturado, sí. Pero hay mucho de peninsular que no debemos obliterar, ¿no? No debemos dejar de lado. Ahora bien, el mundo andino, el quechua, por ejemplo, como bien dije, que era la lengua imperial, prehispánica, aunque originalmente los incas hablaron el puquina, porque el origen de los incas viene del Collao, ¿no? Los incas, el origen de los incas es un origen lacustre, ¿no? Vienen de las orillas del lago Titicaca y el influjo cultural es tiahuanaquense y la lengua era puquina. Posteriormente se habla el quechua. Para demostrar, por ejemplo, esta situación es que en la etapa Urín, que es la etapa inicial de los incas, la divinidad primordial, la divinidad más importante era Huiracocha, que es el dios de Tiahuanaco, ¿no? Ya el sol es más importante en la etapa Anan, ¿no?, en la etapa final, ya cuando se hablaba más quechua, ¿no? Bueno, pero los evangelizadores emplean el quechua porque es la lengua imperial. ¿Y qué quechua emplean? Pues el quechua de la realeza incaica que ellos procesan. O sea, no es el quechua exactamente, o sea, el quechua del virreinato y el quechua que nosotros nos sentamos a aprender en una escuela, ¿no?, de Runashimi, no es el mismo quechua de los incas. Hay variantes. ¿Por qué? Porque ha pasado por el filtro de las gramáticas escritas por los evangelizadores, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, los evangelizadores no solamente se dedicaron al quechua, estudiaron también otras lenguas, ¿no? Por supuesto. Un centro de estudios de lengua fue Juli, por ejemplo, de los jesuitas. El Aymara, por ejemplo, vieron la gramática del Aymara. El Aymara, el Chanel, Gorogotoki, ¿no? Y lenguas que se hablaban hasta en el Paraguay, ¿no? Eso se estudiaba en Juli. Juli era la gran misión de Juli era también un centro de formación evangelizadora muy importante. O sea, por todas las cosas que nos describe, ¿podría ser cierto o es una exageración que el mundo andino
estuvo en contra de alguna manera con el proceso de independencia republicana, ¿no? Por eso los historiadores señalan que, que los ejércitos realistas, en un 80%, en un 90%, estaban compuestos de indígenas peruanos. Sí. Por eso, digamos, este famoso libro de La República Plebeya, acá justamente de Cecilia Méndez, relata de que la primera insurrección contra la República, la primera rebelión contra la República, se produce en Iquicha, ¿no? En Iquicha, en defensa del rey. Y por eso, digamos, pero en términos históricos, la República arrinconó, destruyó las posibilidades del mundo andino, todas las posibilidades construidas durante el virreinato. Esto es, digamos, exagerado sostener, porque si es así, ahí está la causa de nuestra imposibilidad de vertebrarnos, de construirnos como una república. No es exagerado, no es exagerado, porque el hombre andino virreinal, de todas las etnias, tenía muy en cuenta su lealtad al rey. Exactamente. ¿No? Algo que hemos estudiado. El rey es el gran padre. Y algo puedo decir, por ejemplo, en Huanta, en Ayacucho, en la última década del siglo XIX, en la iglesia mayor de Huanta, la iglesia matriz de Huanta, ¿no? Cuando terminaba la misa, se rezaba un Padre Nuestro por el rey de España. 1890 y tantos. ¿En 1800, a fines del siglo XIX? Es el siglo XIX. Quedó esa tradición, se rezaba un Padre Nuestro por el rey de España. Ahora, por supuesto, esa gente no sabía si era Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? Eso no importaba, pero el rey de España era la idea, ¿no? La institución, el rey como institución. Ahora, permíteme, Víctor Andrés, justamente a raíz de tu observación, decir algo. Salir del virreinato es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque por más que los precursores se desgañitaran hablando de Rousseau, ¿no? Teniendo en mente a Montesquieu, Sánchez Carrión era un lector de Rousseau, ¿no? Se nota. La carta del solitario de Saint es Rousseau redivivo, ¿no? Monteagudo era un lector de Montesquieu. Si nosotros enfrentamos a Sánchez Carrión con Monteagudo, es la guerra intelectual entre Rousseau y Montesquieu. O sea, cosa interesante. O sea, es un campo de batalla de ilustrados. Por más que los precursores se empapasen de la ilustración, la idea de reino continúa. ¿Cuál es la realidad política inmediatamente después de la República? Los caudillos. O sea, el Perú no va a ser gobernado por presidentes civiles, por presidentes intelectuales egresados de San Marcos. Ellos son asesores de caudillos. Ellos escriben la Constitución, claro que sí. Pero los que van a gobernar son los caudillos. ¿Y qué es un caudillo? Un caudillo es un oficial del antiguo ejército del rey realista que se pasa al ejército patriota, al ejército nacional, al ejército insurgente. Terminada la independencia, se convierte en cabeza de la nueva República del Perú, ¿no? Caudillo significa sujeto que acarrea, que lleva gente, que arrastra gente. Viene del latín cauda, que significa cola, ¿no? Que tiene cola, que tiene gente que le sigue. Pero el caudillo se presenta como el rey, sin decirse rey. O sea, el caudillo es una suerte de sucesor del rey, cubre el vacío del rey. Él se presenta como un salvador. Solo Gamarra salvará al Perú. Solo Orbegoso, solo Santa Cruz, solo Pablo Bermúdez salvará al Perú. Esa es la idea. O sea, encarna, en el caudillo está el rey, sin mencionar al rey. Ahora, entonces vemos en él la continuidad
la continuidad del virreinato, aunque Por nos esta, parezca por esta mentira. razón, pues, autores como José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, siempre sostenían de que el gran problema de la República era cómo construir una comunidad política con dos mundos tan enfrentados en la República, ¿no? Es Así decir, es. sobre todo, y ambos lo decían, ¿no? Con un mundo criollo que concentraba la propiedad, el voto, y un mundo andino que estaba excluido. ¿Cómo armar una república? Esa era la gran preocupación. También lo fue de Haya, de la generación del Centenario, de Mariátegui y de los socialistas. Pero, digamos, viendo el siglo XX, a pesar del fracaso republicano, viendo las migraciones, contemplando las migraciones de los 50 para acá, contemplando las reformas económicas de los 90, y observando que Lima se ha convertido en la principal ciudad andina del Perú, porque es una tercera generación de migrantes, y observando que los migrantes, las nuevas generaciones de migrantes el día de hoy son los consumidores en las grandes ciudades, uno podría decir que ese trauma republicano empieza a ser superado, que se ha construido mucha más peruanidad y que a pesar de la crisis que vivimos estamos con más posibilidades de armar una república desde ese punto de vista histórico, ¿cree usted? ¿Hay algo de eso? Yo creo que sí se puede, pero estamos muy inmaduros. Todavía es una república joven, es una república en construcción. O sea, y hay que admitirlo. O sea, los hierros, las barbaridades que pueden acaecer, yo creo que forman parte de esa evolución. Y cuando un muchacho crece, se enferma, ¿no? Cuando un muchacho crece, entra en la dentición, tiene dolores, tiene una serie de fastidios. Estamos en ese proceso. Yo no soy pesimista. Todo esto va a pasar. Llegará el momento en el que el Perú se integre verdaderamente, ¿no? Y que el Perú admita su pasado como un referente común de construcción para el futuro. Eso va a suceder. Eso es lo que me preocupa. Mire, cuando yo le menciono Lima, la principal ciudad andina del Perú, porque son los andinos los que han tomado Lima. Lima ya no es la ciudad de Valdelomar, ¿no es cierto? Ya no es el Jirón de la Unión, ya no es el Palais Concert. Lima es la principal ciudad andina del Perú. Lo que le estoy hablando es del futuro, de la idea de una integración de esos dos mundos que tanto preocupaban a los intelectuales, en fin, ¿no? Pero el día de hoy, señor Sánchez Concha, ha surgido un discurso que quiere llevarnos más atrás que incluso el virreinato. Quiere negar la república, quiere negar el virreinato y quiere hablar de pueblos originarios. Por eso le planteaba todo este recorrido en la historia, ¿no? ¿Qué piensa de este discurso neoindigenista que habla de pueblos originarios y que en realidad es una estrategia de poder para construir un sistema de construcción republicana? Porque cuando hablamos de república hablamos de la idea de una comunidad política de todos, pero también de un gobierno de instituciones que controlan el poder, ¿no? Que se crean para controlar el poder. ¿Qué piensa usted de esta idea de pueblos originarios? Yo creo que detrás de todo esto hay ideología, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el empleo irresponsable de ese concepto me sabe demagógico. Hay mucha demagogia. Y no se puede, pues, saltar la garrocha de la historia del Perú. A nosotros nos puede disgustar la conquista del Perú, nos puede parecer repelente el virreinato del Perú, pero hay que admitirlo. La etapa virreinal es la etapa de la consolidación del país, ¿no es cierto? De la integración, la etapa de la mezcla, la etapa de los sincretismos, la etapa de los mestizajes. Como decía Basadre, ¿no? El virreinato, más allá
de los arzobispos, ¿no? Más allá de la Inquisición, más allá de los piratas, más allá de los caciques, es el momento del nacimiento del Perú, el verdadero nacimiento del Perú. Por lo tanto, hablar de pueblos originarios no tiene sentido. Los pueblos originarios ya están incluidos en el virreinato, pasan por el filtro del virreinato y por toda la historia republicana. Retrotraernos es una barbaridad. Es un acto de irresponsabilidad histórica, ¿no? Ahora, por otro lado, hay un aspecto que he estado escuchando, ¿no? Desde hace algunos meses. Hay políticos, y yo no quiero mencionar y no quiero entrar en, no quiero adjetivar a ninguna persona, ¿no? Que dicen, después de 200 años, por fin, después de 200 años de neoliberalismo, además dicen, ¿no? Absurdo, pues, porque Gamarra fue presidente y no era neoliberal, ¿no? Eso es un disparate. Después de 200 años, por fin se hace justicia. Esa actitud con respecto al pasado es muy peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Por qué razón? Porque es una suerte de patada del tablero histórico para construir un sistema nuevo, como una suerte de Tercer Reich, ¿no? Haciendo paralelismos odiosos, por cierto. Ahora, Pero, señor sí, Sánchez Concha, pero por otro lado, quizá en el Perú esto no funcione porque el día de hoy el mundo andino es migrantes, es consumidor, es cosmopolita, en su gran mayoría, ¿no? Las minorías, exacto. las minorías están en los Andes. Quizá por eso no funcione. Pero hay otras realidades donde este discurso, ¿no? No sé cómo llamarlo, neonacionalista, neoétnico, ha funcionado. Por ejemplo, mire usted, la España post-Franco era una España relativamente integrada, pero ahora usted ve el problema de los catalanes, ¿no? Hay, digamos, la idea de una integración ha retrocedido, precisamente por este tipo de discursos. Usted ve Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia es una república plurinacional de 32 naciones, si no me equivoco. Pero lo más impresionante, señor Sánchez Concha, es lo de la constituyente en Chile. Quieren construir una república plurinacional pese a que los araucanos están, digamos, en el extremo sur y todos son alemanes. Es una locura, ¿no? No son el Perú, donde hay una integración étnica increíble. Entonces, este discurso no es cualquier discurso, tiene una potencia que preocupa y que debería enfrentarse de manera más seria y responsable por los intelectuales, por las universidades, ¿cree usted? Sí, yo diría que por la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Que tiene la voz cantante justamente en la defensa del pasado peruano, en la defensa de la verdad del pasado. La idea de plurinacional, ¿no? Es algo justamente que va contra la integración del país. O sea, eso nos puede diluir, es peligrosísimo. Yo no comparto esa idea. Yo creo que no debemos mirar las diferencias, debemos integrarnos cada vez más, ¿no? Y no debemos recurrir a conceptos históricos que patean el tablero de la historia, ¿no? Que me parece muy peligroso. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, le agradezco infinitamente por estas reflexiones, señor Rafael Sánchez Concha, historiador, han sido realmente reveladoras, descriptivas. Le agradezco infinitamente porque de alguna manera van a contracorriente de algunos sentidos comunes, de algunas ideas, de algunos prejuicios que se han ido construyendo, ¿no? Incluso en la escuela, Así ¿no? es. En la escuela el virreinato es el sinónimo de los infiernos, el mundo preinca es un mundo paradisiaco, idílico, y la república es la época de la libertad.
Y en realidad el único lugar donde se protegió, o la única etapa donde se protegió al mundo indígena es el virreinato, ¿no? Entonces, Exacto. O sea, tenían, a pesar de todo, un lugar. El mundo andino tenía un lugar dentro del cuerpo místico de la República del Imperio, ¿no? En ese sentido, sí. Y hay otro aspecto que me gustaría mencionarlo en otro momento. ¿Cuál es la cultura del virreinato? La cultura del barroco. pero Nosotros somos explíquenos barrocos. muy rápidamente para que quede como una invitación al próximo diálogo que seguramente tendremos. El barroco es una creación de la Iglesia. O sea, el virreinato no lo podemos conocer sin la Iglesia. Eso es, quieranlo o Incuestionable. no, es incuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque la corona es confesional. La corona es confesional. Toda corona de la Europa occidental era confesional. Y más confesional y muy católica era la castellana, la que le correspondía al reino del Perú. Y la corona castellana asumió los ideales, los principios del Concilio de Trento. ¿Qué buscaba el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563? Justamente defender a la Iglesia Católica del protestantismo, ¿no? Entre otras cosas, y sobre todo darle impulso fuerte a la evangelización. Pero el Concilio de Trento generó en los católicos, en todos los católicos, especialmente en los ibéricos, en los hispánicos, de todo el mundo, de todo el orbe hispánico, desde la península ibérica y América, justamente un sentimiento de gran identidad católica, de gran entusiasmo por el catolicismo, ¿no? ¿Y quiénes fueron los propulsores? Los jesuitas. Los jesuitas fueron los que motivaron a los católicos a ser más católicos todavía. De todas las órdenes religiosas, la más militante fue la Compañía de Jesús. ¿Y a qué recurren los jesuitas? A la sorpresa. ¿Para qué? Para transmitir el cristianismo católico. Eso es el barroco. El barroco viene a ser una suerte de didáctica de la fe a través de lo sorprendente, ¿no? Pero claro, no se queda en la fe, se transmite también al ámbito laico, ¿no? Eso es lo barroco. Bueno, y se expresa en las Ahora, artes, en todas las actividades de la sociedad. e incluso en textos literarios que no tienen nada que ver con la fe, ¿no? Sí, Por pues. ejemplo, si leemos a Luis de Góngora y Argote, ¿no? En el Polifemo y la Galatea, eso es barroco, ¿no? Barroco culterano. Efectivamente. Pero todos esos retruécanos, todos esos giros, todas esas estrategias literarias, ¿no? Son para sorprender al lector, ¿no? Sí. Y eso es lo que queda en la cultura, eso se emplea en el mundo andino, mucho. ¿En qué se ve? En las procesiones de las representaciones de Cristo crucificado, del Nazareno, ¿no? En las procesiones de la Virgen, la procesión de Paucartambo, el Señor de los Milagros, es barroco. El mundo andino es sinónimo de catolicismo, es impresionante, pero en el discurso... Y de catolicismo barroco, ¿no? Todavía barroco. En fin. Así es. Así como los estadounidenses han tenido puritanismo, nosotros hemos tenido barroco. O dicho de otra forma, nuestro puritanismo es el barroco. Y no solamente nuestro, de los ecuatorianos, de los bolivianos, de los mexicanos, de los guatemaltecos, ¿no? Somos muy parecidos los hispanoamericanos por el barroco, justamente, ¿no? Que es algo que nos une. De acuerdo. Eso es lo plurinacional, el barroco, ¿no? No las ideas de izquierda que nos dividen, que nos buscan enfrentar. De acuerdo, señor Sánchez Concha, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Estamos seguros que vamos a seguir conversando más adelante. Hay que explicar esto, hay que romper con estas ideas, con estos sentidos comunes, con estos prejuicios que se han construido de una mala lectura de la historia, que tienen consecuencias para el futuro enormes.
Le agradezco infinitamente, señor Rafael Sánchez Concha. Muchas gracias. Gracias, Víctor Andrés. Quedo muy agradecido contigo. No, a usted. Bien, amigos, regresamos en la siguiente edición.